Queremos, como siempre, dar las gracias a las entidades que hacen posible esta nueva cita, la Diputación Provincial de Ciudad Real, Fundación Unicaja, Ayuntamiento de Manzanares y Cadena SER. Los pueblos son sus gentes y sin sus gentes los pueblos mueren. El problema de la despoblación es cada vez más agudo en España, en esa España vacía de la que hoy nos viene a hablar Sergio del Molino. Es ya un problema democrático que ha entrado de lleno en la agenda mediática, en la agenda política y hasta en el cine. La Diputación de Ciudad Real acaba de aprobar su presupuesto con una importante partida para combatir la despoblación, porque también aquí en nuestra provincia la sufrimos, especialmente en los municipios más pequeños. Nos hablará de ello a continuación el profesor Ángel Raúl Ruiz Pulpón, director del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha, que junto al catedrático de Tecnologías y Sistemas de Información Francisco Ruiz González ha realizado un pormenorizado estudio sobre el proceso de despoblación en la provincia de Ciudad Real. Han manejado más de 15 millones de datos para hacer este estudio. Su intervención nos permitirá contextualizar el problema desde la cercanía y servirá de introducción a la conferencia del escritor Sergio del Molino, escritor y periodista, y que será presentado, Sergio del Molino, por la también periodista y vocal de esta escuela, Noemí Velasco. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Raúl Ruiz Pulpón, de cuyo currículum tienen más datos en el folleto que les hemos entregado a la entrada y también en el blog, página web de la Escuela de Ciudadanía. Muchísimas gracias. Tiene la palabra profesor Ruiz Pulpón. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero que se me escuche bien, porque yo con el micrófono aquí no sé si se me está escuchando porque retumba en mi oído. Es para mí un placer estar aquí en Manzanares. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela de Ciudadanía la invitación para presentar brevemente los principales resultados de un estudio, de un informe que hemos elaborado desde la Escuela de Informática y la Facultad de Letras, en este caso el Departamento de Geografía, sobre el proceso de despoblación en la provincia de Ciudad Real. Bien, se trata de un informe que surge de un encargo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que encarga también a la Red de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que es la Red castellano-manchega de Desarrollo Rural, que aglutina a los grupos que forman parte del desarrollo rural, para conocer cuál es la realidad de este problema de la despoblación en nuestros pueblos. Evidentemente, si las administraciones públicas quieren tomar decisiones, es necesario contar con diagnósticos en profundidad de cuál es la situación, para no dar palos a ciegas. Es decir, hay que realmente saber cuál es esa situación. Entonces, nosotros hemos elaborado este informe que comenzamos en octubre, noviembre del año pasado y concluimos en marzo y en abril de este año. O sea, una duración total de 6 meses. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. Nuestro informe habla de despoblación. También habla de despoblamiento. Pero lo que podemos encontrar, sobre todo en los medios de comunicación muchas veces, es que se hablan de los dos términos, despoblación y despoblamiento, por igual, cuando no es lo mismo. Hablamos de despoblación cuando hablamos de pérdida efectiva de población. Es decir, un municipio tiene, el año pasado, un año cualquiera, tiene 600 habitantes, el siguiente tiene 550, eso es despoblación. Despoblamiento es cuando ya cuando ya entra en juego una dimensión espacial, es decir, cuando ese pueblo ya desaparece. Cuando ya desaparecen esos pueblos, eso ya es despoblamiento. El despoblamiento se mide en términos de dispersión, habitante kilómetro cuadrado, mientras que la despoblación se mide en términos porcentuales de pérdida de población. Nosotros lo que hemos hecho, hemos cargado las tintas sobre la despoblación, pero también hemos hablado de despoblamiento, obviamente, porque si no la ecuación, digamos que se quedaría realmente incompleta. Un breve comentario sobre las cuestiones técnicas que nosotros hemos trabajado. Como acaba de decir nuestro compañero, pues hemos trabajado
en este caso Francisco Ruiz González, de catedrático de Sistemas de Tecnología Informática, y yo como Geografía. Él, digamos que la informática lo que ha hecho es todo el tratamiento de datos, el procesamiento de millones de datos, y a mí me los daban ya filtrados en una tabla para que yo escribiese y los interpretase, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un esfuerzo multidisciplinar, ¿no?, a la hora de poder llegar a una serie de conclusiones. Fuentes, hemos utilizado las fuentes que están publicadas, que todo el mundo conoce, que están en el INE, Instituto Nacional de Estadística, que son públicas, censos y padrones de población, pero si queremos tener una imagen más fidedigna y más profunda de cuál es este proceso de despoblación, pues hemos tenido que comprar datos. Esos datos que hemos comprado son sobre todo de dos naturaleza, es decir, el que atañe a lo que son los habitantes, con los microdatos del padrón. Los microdatos del padrón es una fuente estadística que reúne a unos 14 millones de registros, es decir, lo que tenemos es para cada persona un registro y para cada año, teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho un estudio desde 1900, en este caso de 1997 hasta la actualidad. Por lo tanto, cada individuo cada año se comporta de una manera. Al igual que los microdatos de las variaciones residenciales. Eso es un archivo con 700.000 registros que lo que viene a decir es el comportamiento de cada individuo desde el año 97, hacia dónde va y qué edad tenía en el momento que se fue. Entonces, claro, tenemos un dato para el 97 para cada pueblo. Esto multiplica los datos. La metodología que hemos seguido es la propia del análisis demográfico. Aquí voy a presentar, digamos, los resultados más interesantes. Y luego, pues, a la hora de concretar el estudio, hemos hablado de 65 variables demográficas con un total de 9 dimensiones que hacen referencia al tamaño, al aspecto, al crecimiento, etcétera. Y luego otras 113 variables socioeconómicas, donde ya lo que hemos visto es cada grupo de comportamiento, es decir, pueblos que pierden más o menos población, qué es lo que pasa ahí a nivel socioeconómico, es decir, qué infraestructuras tienen, cuántas entidades bancarias tienen, qué nivel de alfabetización existe, si hay personas con estudios, si no lo hay. Es decir, analizar un poco más qué es lo que está pasando a nivel socioeconómico en nuestros pueblos, qué tipo de agricultura hay, cuánta capacidad de generación de empleo hay por cada superficie, cada hectárea de superficie agraria útil. Y ello nos va a dar una serie de claves para detectar una serie de estrangulamientos y anomalías que son comunes a todos los pueblos que son más débiles. Obviamente, no me da tiempo a presentar esa situación. Aquí lo vamos a hacer de forma bastante sucinta. Y, en realidad, nosotros hemos hecho un informe de unas 150 páginas, pero que, en realidad, el informe sería para cada pueblo, 102 municipios, habría un informe por lo menos de 200 páginas de cada municipio. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, como decía anteriormente, es un resumen del informe. Los grandes o las grandes, digamos, cuestiones que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a pasar, digamos, a hablar de despoblamiento y despoblación. Les recuerdo que cuando hablamos de despoblamiento hace referencia a dispersión y se mide por densidad, habitantes por kilómetro cuadrado. Y aquí hay una cuestión muy importante, y es que a Europa le preocupa el tema de la cohesión territorial, le preocupa el vaciamiento de nuestras zonas rurales, le preocupa siempre, desde la estrategia territorial europea, por supuesto, de que todos estemos cohesionados y vertebrados. Y desde ese punto de vista, ellos hablan de diferentes intervalos de densidad de población. Hay un indicador que son 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que ellos, digamos, que designan que son las zonas escasamente pobladas. Y es más, en el futuro, el disfrute de los fondos estructurales va a estar asociado a zonas que tienen especiales desequilibrios demográficos. Por lo tanto, si las administraciones toman cartas en el asunto cuanto antes, va a ser mucho mejor. Pues bien, ahí vemos en zonas negras, oscuras, con colores más oscuros, lo que hemos querido presentar son aquellas zonas que tienen mayores problemas de despoblamiento. Como podemos observar, es toda una parte occidental de la provincia de Ciudad Real, municipios que parten del norte, como Anchuras, Retuerta del Buyaque, etcétera, hasta llegar a lo que es el Valle de Alcudia, Almodóvar del Campo. Aquí los municipios tienen de media 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Si Canadá tiene 3 habitantes, pues entonces estamos más o menos a la par. Tenemos otra situación
también en el campo de Montiel, que es dificultosa, y aquí en Manzanares, Daimiel y toda esta zona que yo hablo de lo que es la llanura manchega, digamos que tenemos esa debilidad en cuanto a dispersión demográfica, como tampoco la vamos a tener en cuanto a pérdida de población, como tendremos ocasión de ver después. Despoblamiento, tamaño. Porque no da tiempo a comentar esto, digamos, de una forma muy pormenorizada, lo más importante es ver las tres últimas filas, donde nos habla de ámbitos rurales, ámbitos intermedios y ámbitos urbanos. Y este cuadro lo que nos viene a decir es que el 63% de los municipios de la provincia de Ciudad Real tienen menos de 2.000 habitantes, pero es que aglutinan el 48% de la superficie. Es decir, el 50% de la superficie son de pueblos de menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, el despoblamiento es una realidad que hay que tener bastante en cuenta. Ese desequilibrio, digamos, en términos de tamaño, también se ve en otras regiones de la España interior. Entonces, como pueden ustedes observar, los municipios urbanos pues solamente son un 12% del total, pero aglutinan a las 2/3 partes de la población, al 66%. Despoblación. Cuando hablamos de despoblación, les vuelvo a recordar que hablamos de pérdida efectiva de habitantes. Y esto hay un indicador que lo mide, que es el crecimiento real. El crecimiento real lo único que hace es poner en relación una población de inicio con una población final. Entonces hay un porcentaje de cambio que surge de la gente que nace, la gente que muere, la gente que entra y la gente que sale en un año determinado. Y aquí ese crecimiento real anual lo hemos dividido por diferentes etapas. Es decir, hemos visto en la columna de la derecha, lamento que los que estéis más detrás no lo podáis ver a lo mejor, pues vemos que bueno, en los últimos 117 años, evidentemente, estamos hablando de un intervalo de tiempo muy elevado, pues ha habido un crecimiento aunque se ha sostenido. Pero aquí lo que llama la atención es lo que ha pasado en los últimos 5 años del estudio, es decir, 2012-2017. Nosotros cuando esto lo terminamos no teníamos los datos todavía de 2018, por lo tanto no lo podíamos confirmar. Y vemos cómo prácticamente todas las provincias y todas las comunidades autónomas pierden población, excepto País Vasco y Madrid, en los últimos 5 años. Y dirán ustedes, ¿y esto por qué es? Por la crisis económica. La crisis golpea realmente a la demografía. Se tienen menos hijos y viene menos población inmigrante. La resultante de los últimos 20 años, del año 99 a 2017, pues se observa como la provincia de Ciudad Real pues ha crecido un 0,24%, que es un crecimiento, digamos, bastante limitado. Si lo comparamos con lo que ocurre, por ejemplo, en Cuenca están peor que nosotros, desde ese punto de vista, pero luego podemos observar cosas que pueden llamar la atención. Ese 2,4% de Guadalajara, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo es? Claro, si están cerca de Madrid, toda la área de influencia del área metropolitana de Madrid son los que realmente están influyendo en ese tipo de crecimientos. ¿Y esto cómo se ve en términos de despoblación? Pues es muy parecido, ¿no?, al mapa anterior. Observamos cómo toda esta parte de la llanura manchega ha tenido unos crecimientos, digamos, moderados, muy ligeros, si tenemos en cuenta la otra realidad. La realidad es que hay municipios, bastantes, que están por debajo del -1%, que eso sí que hay que tenerlo realmente en cuenta. ¿Y qué municipios son? Los que se encuentran en zonas de transición, en zonas, digamos, de montaña. En zona de transición, tanto en lo que son la zona limítrofe con Sierra Morena, Campo de Montiel y también la zona de Cabañeros, donde también habría que hablar de los condicionantes geográficos en cuanto a la estructura de la propiedad, etcétera, que también influyen en la despoblación y en el despoblamiento. Porque si un agricultor no tiene acceso directo a la tierra, los hijos ¿dónde van a ir si no tienen esa tierra? Entonces, ya digo que esto daría para mucha más explicación. Quédense con esta imagen porque en los últimos 5 años pasa esto. Y es que de repente se ha vuelto todo oscuro. Municipios incluso que ganaban población en los últimos 20 años, de repente están perdiendo población. Y zonas incluso vitivinícolas. Como ahí tenemos a Socuéllamos o Pedro Muñoz, que están en el extremo, vemos cómo la negatividad se ha impuesto en nuestro territorio. Pero ya digo que esto es coyuntural, no se asusten, porque en la demografía siempre hay que hacer análisis diacrónicos y sincrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos llegar a una conclusión con lo que ha pasado el último año en los últimos 5. Siempre tenemos que tener una imagen a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo, para poder dictaminar hasta qué punto esto puede ser preocupante o no. ¿Qué es lo que explica que nosotros hayamos perdido población?
como gran parte de los municipios de la España interior rural. La dinámica natural hace referencia a la gente que nace y la gente que muere. Nacidos menos fallecidos es crecimiento natural. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si comparamos la línea azul, que es la provincia de Ciudad Real, con la línea roja, que es Castilla-La Mancha, y la línea verde, que es España, vemos que tenemos un comportamiento similar. Vemos cómo el crecimiento natural se reaviva en los años de la migración, porque las personas que emigran, o que vienen aquí, digamos que tienen un comportamiento, un reemplazo mayor que nosotros que tenemos, pero luego vemos cómo a partir del año 2011 los crecimientos son negativos. Nacen cada vez menos gente y moriremos cada vez más. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la esperanza de vida es muy elevada y nos tenemos que felicitar todos de que estemos en un país donde nuestra esperanza de vida esté por encima de los 83,5 años. Y eso es un logro, y más teniendo en cuenta que somos de los países que menos invertimos en sanidad. Por tanto, tenemos una sanidad muy bien consolidada, muy consolidada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos hijos. Estamos por debajo del 1,2 hijos por mujer. Y eso no pasa aquí en Ciudad Real, pasa en Soria, pasa en la provincia de Barcelona, pasa en Francia, pasa en Bélgica, en Alemania y en Estados Unidos un poco menos. Pero es una realidad. Los españoles no queremos tener hijos. Eso es una realidad. Por lo tanto, es una cuestión estructural que hay que tener en cuenta. La dinámica espacial, la resultante entre los que entran y salen. En realidad, si ustedes observan, esa columna naranja es el crecimiento natural, el que acabamos de ver. Mientras que estas barras azules es el saldo migratorio, es decir, es la diferencia entre los que entran y los que salen. El saldo migratorio es el que explica la dinámica de la despoblación. Ese es donde hay que poner el énfasis y donde hay que poner la mirada. ¿Cómo se comporta el saldo migratorio? Porque lo que observamos en la provincia de Ciudad Real es que la gente se va a otros lugares. La gente, sobre todo jóvenes, a partir de los 25, 30, 35 años, se van hacia otras provincias, de fuera de Castilla-La Mancha, y luego dependemos de la gente que nos viene de fuera, especialmente de Ecuador, de Rumanía, de Moldavia y de Bolivia, porque tenemos todos los movimientos contabilizados. Por lo tanto, nuestro crecimiento demográfico debe mucho a la gente que viene de fuera, más que los que se quedan dentro, porque no se quedan. Solemos o tendemos a irnos hacia afuera. Por lo tanto, esa línea verde, que es el cambio total, vemos cómo desde a partir del año 2002 hasta el año 2007 hay un cambio de población importante asociado a un saldo migratorio positivo, pero con la crisis a partir del año 2008 vemos cómo ese cambio total se recrudece hacia una negatividad y lo observamos en lo que es el saldo migratorio negativo. Por lo tanto, el saldo migratorio negativo es el principal factor de despoblación en la provincia de Ciudad Real, y en Cuenca, en Guadalajara y prácticamente en todos los sitios. ¿Hacia dónde va el ciudadrealeño? Nosotros hemos hecho un análisis en los últimos 20 años de hacia dónde va cada individuo, qué edad tenía en el momento que se fue y hacia dónde se fue. Este es un gráfico que lo representa. Los ciudadrealeños tienden a irse a la Comunidad Valenciana, especialmente a Alicante y a Valencia. En segundo lugar, destaca Madrid y después Andalucía. Solamente tenemos saldo positivo con Extremadura, es decir, nos vienen más extremeños. La cercanía geográfica, obviamente. Pero tendemos a ir a la Comunidad Valenciana en estos últimos 20 años. Para resumir, y no, en este caso, no explayarme más ni pasarme de tiempo, algunas cuestiones básicas del estudio que sirven para la reflexión y el debate. Más de la mitad de la superficie de la provincia tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, el problema del despoblamiento es una realidad. Cuando uno habla de Castilla-La Mancha, enseguida nuestras miradas van hacia Cuenca y Guadalajara. Es la Laponia, como dicen, ¿no? Esto es la Laponia porque no hay nadie, 3 habitantes. Ojo, en provincia de Ciudad Real hay zonas, especialmente en el sur y en el norte, zona de Cabañeros, donde los municipios tienen 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y 3 habitantes por kilómetro cuadrado, eso es el Canadá. Por lo tanto, este problema lo tenemos aquí. El 63% de los municipios, es decir, 2/3 partes, tienen menos de 2.000 habitantes. Y esto es muy importante, porque ahí hay personas. Y hay personas que necesitan unos cuidados. Necesitan que sus hijos estudien.
Necesitan que el pediatra vea a sus hijos. Lo que no pueden hacer es esperar a ver si el pediatra viene una vez a la semana. O sea, hay gente que vive ahí. Y tenemos un importante nivel de dispersión. El 76% de los municipios, es decir, las 3/4 partes de los municipios pierden población en los últimos 20 años. Y dirá, bueno, si yo he dicho antes que crece un 0,24, sí, pero ese crecimiento se debe a ámbitos más urbanos. Es decir, si hay un pueblo de más de 20.000 habitantes, con que se mantenga es lo que ha marcado la tendencia esos 20 años. Pero las 3/4 partes de los municipios de la provincia están perdiendo población. Si ya metemos a los últimos 5 años, pues ya tenemos lo que digo abajo, que el 90% de los municipios, el 91,2%, han perdido población. Ojo, el 91,2%. ¿Saben ustedes cuál es el pueblo de la provincia de Ciudad Real que más ha crecido? Poblete. Poblete y Miguel Turra. No hemos encontrado un patrón porque hay municipios que están al lado, como Ballesteros de Calatrava, que pierde. O sea que esto no hay una regla matemática para decir, no, es que usted está aquí o está no. Ballesteros pierde, pero Poblete sube. El 91% han perdido población en los últimos 5 años. Esto es coyuntural. Ahora los datos, digamos que están siendo un poquito más mejores, ¿no? Y hay dos cuestiones más. Los municipios de menos de 2.000 habitantes pierden una 1/5 parte de su población en los últimos 20 años. Es decir, se están vaciando. Esto no se ha revertido, no se ha parado, esto sigue. Es más, es que estos municipios, y estoy hablando de municipios como Valdemanco del Esteras, por ejemplo, llevan perdiendo población 60 años seguidos. Valdemanco del Esteras lo digo porque nos salía como uno de los municipios con la peor ratio de crecimiento, donde solamente había nacido un niño en los últimos 6 años. Entonces, en realidad, esto es una cuestión por la que preocuparse y porque las administraciones tienen que tomar cartas en el asunto. Se siguen despoblando. Y luego tenemos una cuestión, y es que más de las 3/4 partes de los municipios no tienen ningún crecimiento natural en los últimos 20 años. Es decir, no nacen más gente que la que muere. En los últimos 20 años sigue muriendo más gente que la que nace. Por lo tanto, si no nacen, morimos más porque somos más viejos y vivimos más. Pero luego no vienen y los que están se van, pues tenemos una ecuación peligrosa y una ecuación a la que realmente pues hay que ponerle solución de alguna manera, ¿no? Nada, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Raúl Ruiz Pulpón. 50.000 personas acudieron el pasado 31 de marzo a la marcha de la España vaciada. La voz de la España de interior frente al olvido ha alcanzado en los últimos meses instancias políticas y medios de comunicación. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció en la campaña electoral la creación de un Ministerio de la Despoblación y el Reto Demográfico. Está contemplado en el preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. También ha aparecido un nuevo partido en el Congreso, Teruel Existe, que responde a la necesidad de trasladar las reivindicaciones de las zonas más despobladas. En la actualidad, el 80% de la población vive en ciudades, según los datos que ofrece la OCDE. Sin embargo, más de la mitad del territorio es rural. En la España vacía, término que acuñó Sergio del Molino en 2016, viven 7 millones de personas, es decir, el 15% de la población española. Formada por las dos Castillas, Extremadura, Aragón y La Rioja, es un vasto territorio de más de 260.000 kilómetros cuadrados sin costa y con una notable elevación sobre el nivel del mar. Ocupa el 53% del territorio. Hace unos años,
el Instituto Celtiberia de Investigación y Desarrollo Rural, formado por un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza, delimitó un área con datos aún más dramáticos. Resulta que en el área formado por las provincias de Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, La Rioja, Burgos y el interior de Castellón y Valencia, la densidad de población es inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Solo hay 2 regiones en Europa con una densidad tan baja, el norte de Suecia y Laponia, en Finlandia. Bueno, ha hecho también referencia a esto el profesor. Autor de más de una decena de libros, columnista del País, colaborador de Onda Cero y director literario del Festival Eñe, aparte de escritor, Sergio del Molino, nuestro ponente, abordará esta noche en la Escuela de Ciudadanía la realidad que vive la España vacía, a partir del libro que publicó con este mismo título hace 3 años. Según el periodista Alex Grigelmo, este ensayo se puede considerar el desencadenante de una nueva lucha para abordar las rémoras sociales y económicas relacionadas con el desigual reparto de la población en España. Al comienzo del libro, Sergio del Molino avisa que hay 2 Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea y una España de interior y despoblada. Ambas, a menudo, parecen países extranjeros el uno del otro y, sin embargo, la España urbana no se siente sin la vacía. Los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera. El origen hay que buscarlo en la segunda mitad del siglo XX, aunque el autor admite que lo cierto es que la España vacía nunca estuvo llena. Sergio del Molino habla del gran trauma en un país que en menos de 20 años se urbanizó al instante. Las ciudades se duplicaron y triplicaron entre 1950 y 1970. Los constructores no dieron abasto para levantar bloques de casas baratas, miles de aldeas desaparecieron, otras miles se quedaron como residencias de ancianos sin actividad económica y sin los servicios más elementales. La España vacía está formada por pueblos que reciben la visita del médico una vez a la semana, lugares donde el bar abre como servicio comunitario unas pocas horas también a la semana, donde no hay cobertura de móvil y donde el alcalde vive en una ciudad a 100 kilómetros y solo ejerce como tal un rato los viernes por la tarde. Pueblos que en invierno solo están habitados por 2 o 3 ancianos que pasan los días pegados al brasero y llaman a la Guardia Civil en cuanto asoma un extraño. Pueblos a punto de desaparecer, que desaparecerán como tantos otros en cuanto sus últimos 20 o 30 vecinos mueran o estén tan enfermos que sus hijos los trasladen a la ciudad. En España, 700 municipios habitados por 100.000 personas no tienen ni hospital, ni escuela infantil, ni cajero, ni gasolinera a más de 10 kilómetros a la redonda. Viajar por la España vacía es viajar por apellidos de gente conocida, es viajar por países extremos y desnudos, desiertos, montañas áridas y pueblos imposibles. Tras recorrer como reportero del Heraldo de Aragón los pueblos más remotos, Sergio del Molino dice que los habitantes de la España vacía se sienten abandonados a su suerte. Por eso, lo único que les queda es inventar un pasado lleno de vida, niños y gente, que poco tiene que ver con las metáforas condescendientes y crueles, la crónica negra y criminal y la caricatura que incluso aparece en el Quijote. En medio de nacionalismos y patriotismos, Sergio del Molino destaca que hay una España vacía en la que vive un puñado de españoles, pero hay otra España vacía que vive en la mente y la memoria de millones de españoles. Por eso, quizás el autor, entre referencias a libros, recortes de prensa y películas, narra el viaje por un país que nunca fue. Bienvenido, Sergio del Molino, a la Escuela de Ciudadanía. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante la
la situación, además de Ciudad Real, que es verdad que es lógico que cuando hablamos de Castilla-La Mancha siempre se habla de Guadalajara, del señorío de Molina, se está siempre hablando de esa zona de Cuenca, ¿verdad? Y es verdad que Ciudad Real se queda siempre un poco fuera de todos los discursos. Como bien habéis oído, como bien sabéis, yo soy escritor y además escritor y periodista, que es, yo no sé cuándo se dice. Cuando se pone que es escritor y periodista, yo no sé si se pretende rebajar, plebeyizarlo de escritor o ennoblecerlo de periodista, no lo sé muy bien. Para mí son cosas iguales, que forma parte de mi mismo oficio de contar cosas, un oficio que tiene mucho que ver con el paseo, que tiene que ver mucho con la curiosidad, con conocer las cosas, con preguntarte muchas historias y compartirlas, y compartir tus puntos de vista y lo que vas aprendiendo y lo que vas acumulando a lo largo de tu trabajo, ¿no? Y siempre se dice, es verdad, eso lo aclaro para decir que evidentemente no soy un experto. Un periodista y un escritor yo creo que nunca pueden ser expertos en nada. Quiero decir, nuestro punto de vista y nuestra aportación es muy diferente y viene por otro lado. Quiero decir, y creo que no entra en colisión ni contradice, sino que complementa y añade quizá otra mirada, otra aproximación, probablemente mucho más pegada a la piel o mucho más sentimental, mucho más pegada a otras cuestiones, a temas complejos de los cuales nosotros hemos ido picoteando poco a poco. Siempre se dice que un periodista tiene la sabiduría de un océano, pero de 1 metro de espesor, ¿no? De 1 metro. Sabemos mucho de todo, pero muy poquito, ¿no? Sabemos muy poquito. Entonces la aproximación, como bien había dicho Noemí en la introducción, y los que os hayáis acercado a mi libro La España vacía, habéis comprobado, no sé si con desazón o con alivio o con ninguna de las dos cosas, que en realidad no es un libro sobre la despoblación. En realidad es un libro que utiliza el fenómeno de la despoblación para intentar trazar un retrato de un país, pero un retrato literario, una mirada muy de paseante, muy de diletante, que me gusta mucho el término de diletar, una mirada que intenta comprender muchas otras miradas, intenta hacer más preguntas que respuestas, ¿no? Y una mirada muy centrada en lo literario, en la literatura, y que procede, y os voy a hacer una pequeña introducción de cómo surgió el libro de La España vacía, cómo surgió cómo empecé a escribirlo, y que tiene mucho que ver con lo que voy a hablar luego, después de cómo veo yo todo este asunto, toda esta cuestión, y cómo se está empezando a ver y ha cambiado radicalmente como un problema político, cosa que no se había visto hasta hace muy poquito. Yo creo que se veía, ni siquiera se apreciaba como un problema, yo creo que no estaba dentro de la discusión, y se ha empezado a ver, perdonad, que os he frito los oídos, se ha empezado a ver hace un poquito como un problema político. Pero para mí empezó siendo un problema estético, un problema literario, algo que me seducía desde un punto de vista meramente especulativo, filosófico, de pensamiento, de reflexión, de literatura. Todo empieza cuando yo escribo un libro inmediatamente anterior a La España vacía, que se publica en el año 2014, que se titula Lo que a nadie le importa. Es un libro en el cual es una novela pero sin ficción, en la cual yo intento rescatar la historia de mi abuelo, que es una persona, era un hombre aragonés que nació en el año 1914 en un pueblito muy pequeñito que está a punto de desaparecer en la provincia de Zaragoza, muy cerquita de Calatayud, que se llama Bubierca, es apenas una aldea, y que para mí fue presenciar su muerte, que sucedió en el año 97. Yo tenía 17 años, cuando murió, y presenciar su muerte para mí fue el primer impacto emocional que tuve. Por eso durante mucho tiempo quise escribir sobre él, sobre su figura, sobre sus silencios, sobre la enorme cantidad de misterios que me provocaba su propia vida, entre los cuales había varias cicatrices de la guerra civil de las cuales nunca hablaba, ¿no? Entonces yo intenté varias veces y fracasé intentar escribir sobre él hasta que conseguí darle la forma en ese libro que titulé Lo que a nadie le importa. Y es un libro que recorre
la historia de España del siglo XX a través de su figura y con un diálogo que yo tengo con él. Y uno de los momentos, uno de los pasajes, uno de los aspectos de la personalidad de mi abuelo que más me fascinaban es que, coincidiendo con mi nacimiento, bueno, hago un paréntesis antes con mi abuelo. El misterio del libro y por lo que empezaba, para los que no lo conozcáis, empezaba todo con una frase. Mi abuelo, en el lecho de muerte, cuando está a punto de morir, mi abuelo es una persona que probablemente en toda su vida pronunció media docena de frases, no pronunciaría muchas más, es un hombre tremendamente lacónico, muy metido para adentro, muy austero y muy serio. Y sin embargo su mujer tenía una tendencia al melodrama, a mi abuela la llamamos la currita, tenía una tendencia exacerbada al melodrama, y entonces hacían una especie de extraña pareja. Y entonces, en un momento dado, cuando él ya está moribundo en la agonía en el hospital, pues mi abuela montó un número que solía montar de vez en cuando, porque tenía toda la familia de público y le gustaba, y entonces empezó a decir: ¡ay, mi José, se me muere, mi José, por favor! Empezó a hacer un número que a ella le gustaba mucho, que tenía mucha aceptación. Y mi abuelo, que era muy austero, pero nunca jamás había dicho nada en contra de mi abuela, nunca nada, en ese momento le apartó así un poco levemente con las pocas fuerzas que le quedaban y le dijo: calla, que de ti no quiero ni que me cierres los ojos. No, le dijo, o sea, una cosa. Yo era un chavalín, presencié aquello y me cayeron esas palabras como una piedra adentro, ¿no? Digo, ¿qué tiene que pasar en la vida de alguien para pronunciar esas palabras en el lecho de muerte a la persona con la que has compartido toda la vida, ¿no? Y ese es el origen de la novela, ese es el comienzo, como una especie de investigación de intentar averiguar, dilucidando su vida, qué ha podido pasar en su vida para que llegue a pronunciar esa frase. Y recorriendo y preguntándome por los meandros de su vida, llegué al momento de su jubilación. La vida de mi abuelo es muy anodina, vive toda su vida en Madrid como dependiente del Corte Inglés, por eso se titula el libro Lo que a nadie le importa, porque retrata unas vidas muy grises, unas vidas que no son heroicas, que no son ni de mártires ni de héroes. Y en un momento, cuando se jubila, como el primer empleado del Corte Inglés, como uno de los primeros empleados, cuando el Corte Inglés era una tiendina que estaba en la calle Preciados y era uno de los primeros empleados, pues el señor Areces le dio lo que en la casa llamábamos los millones del Corte Inglés, que era como un complemento a la jubilación que le dio para en fin, como aguinaldo, digámoslo así. Y como mi abuelo desconfiaba de los bancos, tenía esos millones en una bolsa de deporte, que yo creo que la gente iba sisando poco a poco de esa bolsa sin que se diera cuenta, y parte de esos millones, que tampoco debía ser muy poquito, tampoco debía ser gran cosa, los invirtió en comprar una casa en la aldea en la que nació, en Bubierca. Compró una casa porque no tenían casa en el pueblo. Compró una casa medio en ruinas que luego la reformó a su gusto, que era un gusto espantoso y que no solo le gustaba a él. Y se fue afincando poco a poco en ese pueblo. Empezó a pasar cada vez más temporadas, hasta que ya empezó a pasar prácticamente todo el año, menos lo más crudo del invierno, que seguía yendo a Madrid. Y se fue convirtiendo en un campesino. Se compró una boina, se compró una gallata, se compró unos pantalones de pana, empezó en una parcelita que tenía, empezó a intentar cultivar se compró el libro del horticultor autosuficiente, que era un bestseller, y empezó a cultivar sus patatas. No le salía nada al pobre, pero hacía lo que podía, pero se empezó a travestir de campesino, con la peculiaridad de que mi abuelo nunca había sido campesino. Sí había nacido en ese pueblo, pero sus padres ya vivían en la ciudad. O sea, sus padres ya habían emigrado. Había nacido porque tenían el arraigo con el pueblo, y entonces llevaba mi bisabuela, cuando se ponía de parto, iban al pueblo para que sus hijos nacieran en el pueblo y tuvieran la partida de bautismo y la ligazón documental con el pueblo, pero no vivían. Y mi abuelo nunca vivió en ese pueblo, no tuvo una infancia de pueblo. Pasaba algún tiempo los veranos, visitaba a sus primos, pero no tenía una casa de pueblo, no tenía una infancia campesina. Sin embargo, cuando se jubiló, empezó a hacerse campesino, empezó a arraigarse dentro de ese lugar que para él pues no significaba más que ser el lugar de sus padres, el sitio del que procedía, pero del cual no tenía memoria y no tenía recuerdos, y sin embargo se convirtió en algo tremendamente importante para él, pero que hasta el punto de que lo convirtió en el núcleo de su personalidad, hasta el punto de que se volvió un campesino. Y yo esto lo contaba en ese libro, Lo que a nadie le importa,
que también, paréntesis, fue gracias a su título, pues no le importó a nadie, evidentemente pasó relativamente desapercibido. Luego ya ha ido encontrando lectores, pero en su momento fue, en fin, me hicieron demasiado caso a lo que a nadie le importa. Y eso que lo contaba allí es el germen de la España vacía. Porque yo me pregunté, si eso le ha pasado a mi abuelo, eso le ha tenido que pasar a millones de españoles. Es decir, ese significado tan grande, esa forma de sentir tan íntima, tan bestial, tan nuclear, el lugar del que vienes, no ya el lugar del que naciste, no ya la patria, la infancia como patria y ese tipo de cosas, sino ese lugar, esa aldea, ese terruño, ese espacio del cual salió tu familia y que sigue mitológicamente ligado a ella. Eso le tiene que pasar a mucha gente. Eso tiene que ser un rasgo común, porque mi abuelo era un hombre común y mi abuelo, yo creo que recogía todas las corrientes de su época, ¿no? Y tenía esa intuición, tenía la intuición de que había algo poderoso, pero literariamente poderoso, de una forma muy vaporosa y que me apetecía explorarlo en forma de libro. Y de ahí nace la necesidad de escribir La España vacía, de ver cómo eso, que seguro que estaba convencido en ese momento de que era algo muy importante para millones de españoles, si eso tenía una expresión social, si cuando pensamos en España, si eso configuraba de alguna forma la idea que tenemos del país, la forma que tenemos de convivir, la forma que tenemos de mirarnos los unos a los otros, la forma que tenemos de entablar nuestros conflictos o de rehuirlos, si eso es un rasgo, si eso era un rasgo esencial, ¿no? Y me lo preguntaba y como me lo preguntaba, pues me escribí un libro para intentar responderme en qué medida era así y eso. Y resultó que no solo me lo preguntaba yo, cuando empecé a leer vi que había muchos otros artistas, escritores, cineastas que se habían hecho esta pregunta de forma más o menos consciente o inconsciente. Hace 2 días estaba yo en Sigüenza en un congreso que montamos con la ayuda de Contexto y de la Junta de Castilla-La Mancha sobre todos estos temas, en el cual intenté reunir la mayor cantidad de voces y la mayor cantidad de posible de temas. Y, por supuesto, me reservé una mesa para los vagos como yo, para los que son la gente que cuenta historias y que hace cine y demás. Invité a un director de cine que me gusta mucho y que es amigo, se llama Oliver Lasse, que es gallego, aunque nació en París, y que ha hecho una película que se puede ver en muy poquitos cines, pero me imagino que, como creo que le van a dar una serie de premios ahora, se volverá a ver otra vez, que se titula Lo que arde, que cuenta una historia muy pequeñita, ambientada en los Ancares de Lugo, en un lugar de la Galicia abandonada de la Galicia abandonada, que es lo más perdido de Galicia, en una aldea conformada prácticamente por 2 casas y que está a punto de desaparecer, ¿no? Y él, hablando con él en el diálogo que tuvimos en Sigüenza, él dijo una cosa muy interesante con la que estaba yo muy de acuerdo, que dices, notas cuando él hizo la película y la empieza a proyectar y empieza a hablar con el público y empieza a ver las reacciones que tiene el público, dice, lo que percibo es que hay una herida en el país. Dice, hay mucha gente que no ha estado en Galicia, que es totalmente ajena al mundo de mi película, que no es de pueblo, que vive en ciudades, y se sienten tremendamente identificados con esa historia. ¿Por qué? Porque creen que están contando la suya también, están contando la desaparición de un mundo que a ellos les afecta mucho, ¿no? Y creo que eso es lo importante y lo que se elude a menudo cuando se tratan todos estos temas en los medios de comunicación, y que a mí me parece lo nuclear, la respuesta sentimental. A mí lo primero que me sorprendió de las reacciones que tuve el público cuando La España vacía empezó a agotar ediciones y empezó a tener mucho público, es que la mayoría de los lectores que se acercaban a mí a decirme algo, cómo les había parecido el libro, y ahora vivimos unos tiempos en los que no hace falta que vengan físicamente, hay muchas formas de contactar conmigo y de hacérmelo saber, la mayoría eran respuestas emocionales a un ensayo, a un libro que era un ensayo literario, que era un ensayo incluso ciertamente un poco antipático, que tenía notas y que hablaba de cosas un poco, en fin, yo creo que poco populares y demás, pero había una reacción muy sentimental. Mucha gente me decía, está hablando de mi mundo, está hablando de algo que me importa mucho, que me afecta mucho. Y creo que eso es el germen de lo que ha sucedido y del cambio de sensibilidad al cual estamos asistiendo en España y que no tenemos muchas veces en cuenta cuando nos quedamos en un nivel político excesivamente ramplón. Esto está sucediendo porque ha habido una
como de repente una toma de conciencia de que había algo muy importante que nos afectaba a todos como españoles, como país, que no se estaba teniendo en cuenta en ningún sitio, o que se estaba tratando de una forma muy marginal, muy condescendiente, muy, en fin, muy anodina. Creo que, por supuesto, que la despoblación y los despoblamientos llevan estudiándose mucho en los ámbitos académicos desde que empezaron los éxodos rurales. Es decir, hay una tradición y una bibliografía y un corpus de estudios abrumador. Es decir, está muy estudiado. No solo los geógrafos, sino desde un punto de vista muy multidisciplinar, desde muchos aspectos. Quiero decir, el diagnóstico se va actualizando porque las cifras de población van cambiando, pero está hecho y está muy estudiado. Está también muy tratado en la literatura. Por supuesto que no hay ahora mismo. Ahora los libros que tienen una temática, digamos, ruralizante o que abordan estos temas, tienen el favor del público y de la crítica. Antes, hace apenas 3 años, salían en editoriales marginales, no les hacía caso a nadie, no les reseñaban, no tenían un público muy de nicho. Ahora ha cambiado. Por supuesto, se escribían igual antes que... Lo que ha cambiado ahora es la consideración social, no ha cambiado otra cosa. Pero es verdad que se trataba de una forma muy marginal, muy apartada, y no llegaba a los medios de comunicación ni al debate público. Yo he intentado vender estos reportajes a medios de comunicación y yo sabía el desdén con el que se abordaban. Cuando yo escribo La España vacía, sale publicado en una editorial relativamente pequeña, especializada en ensayo, Turner, que no era la editorial con la que yo publicaba mis novelas. Y sucedió porque la editorial con la que yo publicaba mis novelas, que era un gran grupo, que es un gran grupo con el que todavía trabajo, que es Penguin Random House, cuando yo les comenté que estaba interesado en escribir un ensayo titulado La España vacía y que iba a hablar de estas cosas y tal, ni terminaron de leer el mail. O sea, directamente lo miraron así en diagonal, dijeron España vacía, pueblos... no. Dice, mira, públicala con quien quieras. Esto, cuando tengas una novela ya nos avisas. Dice, esto, bla. No importa. Porque no le importaba a nadie, porque no estaba dentro del discurso. Por supuesto que se hablaba, pero era una discusión de cenáculos y cuando se abordaba desde una condescendencia, yo creo que muy dolorosa. No se consideraba que esto pudiera ser un problema político, un problema digno de un debate nacional. Y eso es lo que ha cambiado. Y ha cambiado gracias a la toma de conciencia de esa sensibilidad de mucha gente que anota que es algo importante. Que qué narices, que esto tiene que tener un efecto, que esto no puede quedar orillado, no puede quedar tratado como si fuera el desván del abuelo al que nadie hace caso. No, esto es importante. Y como es importante, desde un punto de vista eminentemente sentimental, también lo va a ser desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Quiero decir, todo esto va arrastrando un cambio de sensibilidad que es de lo que estamos hablando ahora. Y por eso se está hablando ahora y por eso se está planteando ahora un Ministerio de la Despoblación y por eso se está planteando todo esto, porque se ha catalizado, se ha expresado algo que estaba latente y que a nadie parecía importarle y que sin embargo estaba ahí y que era muy importante, mucho, ¿no? Y eso es por eso lo planteo como un problema político desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista creo que tiene que ser un problema político no para tratar, aunque se trate evidentemente, no para tratar ni en los ayuntamientos, ni en las diputaciones, ni en las comunidades autónomas, aunque se trate, porque siempre se ha tratado ahí, evidentemente. Antes cuando decía que era un asunto que se debatía en las universidades y que tenía una literatura muy minoritaria, también es verdad que ha habido ciertas comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha es una de ellas, donde siempre ha sido objeto de debate, siempre. En Aragón, en Extremadura quizá un poquito menos, llegaron un poquito más tarde, pero en Castilla y León, en las dos Castillas y en Aragón, llevamos 30 o 40 años, que es uno de los ejes fundamentales del debate público, pero no llegaba a Madrid, no llegaba. Apenas alguna vez un chisporrotazo, muy poquito, ¿no? No llegaba. Lo que está cambiando es que todos los españoles vivamos o no vivamos en zonas afectadas directamente por la despoblación, consideramos que esto es un problema fundamental. Y que eso es un problema fundamental que hay que abordar y que no nos podemos desentender de ello. Antes se consideraba un problema local. Dice, bueno, sí, pues hay una comarca que se está despoblando. Pues sí, qué pena, pobrecicos, ¿no? Ya está, no hay. Ahora lo asimilamos o lo percibimos o lo empezamos a percibir
que yo creo que estamos todavía en pañales y en embriones, lo empezamos a percibir como un problema que nos afecta a todos, que nos interpela a todos. Y yo lo he publicado varias veces, porque una de las cuestiones o una de las réplicas que cada vez se hacen menos porque empiezan a ser políticamente incorrectas, pero antes se hacían con mucha alegría, es que dicen, no, es que eso es muy caro. Es que mantener los servicios para población muy dispersa y muy envejecida es inasumible para un Estado como España, con una renta per cápita que no llega a los $30.000 y que no tenemos presupuesto, no tenemos PIB suficiente y no podemos generar los ingresos suficientes para dar unos servicios de calidad, de estado de bienestar a zonas alejadas. No podemos llevar una UBI a una zona de montaña apartada, no podemos poner escuelas por todas partes que den cobertura, no podemos facilitar el transporte, no podemos llevar infraestructuras porque no tenemos dinero, porque no es viable económicamente, ¿no? Y todos hemos visto cómo se han ido cerrando las líneas de tren, cómo se han ido cerrando las escuelas, cómo se han ido cerrando muchas cosas con la idea de que no era viable, ¿no? De que evidentemente además era un argumento pues prácticamente irrebatible, claro, para 20 vecinos con 3 niños una escuela. ¿Esto qué es? ¿No? Lo cerramos, esto no nos lo podemos permitir, es un derroche. Ahora estamos cambiando el planteamiento. Lo que no nos podemos permitir es que esos 3 niños no tengan escuela. Quiero decir, lo que no nos podemos permitir como país, desde un punto de vista estrictamente democrático, es que haya zonas, amplias zonas del país, que se sientan completamente excluidas. No ya solo de los servicios básicos elementales, no ya solo de los servicios de los que gozan los españoles que viven en núcleos urbanos donde sí que funciona el estado de bienestar a pleno rendimiento, sino del propio relato, es decir, de lo que ahora llamamos el relato, ¿no? De decir, bueno, que es que nuestros problemas también son los problemas de los demás, es que hay un problema de que las agendas no coinciden, de que cuando yo veo el telediario, lo que me dicen que es importante nunca es lo que es importante para mí. Eso decían los habitantes de la España vacía, ¿no? Dice, nunca estamos. Nuestras prioridades nunca son las prioridades del país. Siempre estamos relegados, siempre salimos en la desconexión territorial, pero no salimos en el telediario, ¿no? En donde hay que salir. Que yo siempre a veces, cuando empezaba a dar vueltas con el libro, uno de los temas que salían luego en los debates siempre decía, ¿y cómo hacemos para darnos visibilidad, para salir en los medios de comunicación, ¿no? Y que se escuchen nuestros problemas y que la gente se entere de lo que está pasando por aquí o de lo que no está pasando, que muchas veces es más lo que no está pasando que lo que está pasando? Y entonces yo les digo, bueno, si sabéis cómo funcionan las crónicas, cómo funcionan los medios de comunicación, yo lo que os aconsejo es que elijáis a un vecino del pueblo, coja una recortada y mate aleatoriamente a 4 o 5 vecinos un día, ¿no? Yo creo que una masacre siempre garantiza una apertura de informativo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya, dice, cuando vengan a contar la masacre, vosotros contáis los problemas del pueblo. Por cierto, sí, oye, han matado a 4, pero en realidad lo que pasa aquí es que el autobús no para, es que no tenemos... Y los contáis y aprovecháis y tenéis ese momento de gloria, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que ahora ya no es necesario llamar la atención de esa forma porque la atención está llamada. La ocasión es... O sea, el problema ahora mismo es cómo cambiar, cómo revertir, cómo aprovechar... ese espacio que se ha abierto dentro de la opinión pública y ese cambio de sensibilidad que creo que se está creando en España y que se está cimentando en las ciudades, en lo que yo llamo siempre los hijos y los nietos del exilio rural, los que han vivido empapados de la mitología de los pueblos que abandonaron, cómo eso se va a articular políticamente. Y ahí es donde yo ya tengo un montón de incertidumbres y un montón de dudas y un montón también de resquemores y de desconfianzas. Porque no sé hasta qué punto hay un empeño sincero por abordar las cuestiones o hay un intento sencillamente de aprovechar algo que todos los partidos políticos saben que afecta profundamente, que mueve sentimentalmente a todo el mundo y que además, si os habéis fijado, es uno de los poquísimos o probablemente el único tema de discusión nacional que no genera controversia. Todo el mundo está de acuerdo, desde Vox a Unidas Podemos, entre medias, todo el mundo
está de acuerdo cuando tú planteas estas cuestiones. En fin, vamos, hay que hacer algo contra la despoblación. Y todos dicen, sí, hay que hacer algo contra la despoblación. El oponente político no dice, no, que se jodan, yo lo que quiero es que se vacíen más. No, nadie plantea lo contrario, con lo cual es un elemento de consenso que luego es verdad que cada uno se modula y cada uno tiene su idea y cada uno tiene sus formas de intervenir. Hay unos que les preocupan la caza, otros les preocupan otras cosas, los cazados. Es decir, hay cambios de sensibilidad distintos, pero en realidad nadie se te pone delante cuando tú planteas esto. Entonces yo no sé si cuando esto ha pasado al panorama, al primer nivel político, y está además dentro del decálogo por lo visto del nuevo gobierno, que a ver si hay gobierno o no, ya veremos. Pero si hay gobierno, parece que va a ser una de las prioridades. Y además se ha anunciado la creación de un ministerio de la despoblación, que no sé muy bien qué competencias tendrá, pero bueno, ya veremos, a ver cómo lo articulan. Si esto es un brindis al sol o realmente hay detrás una política, porque yo soy muy escéptico con la acción política. No con la voluntad, no con la buena voluntad o la predisposición desde la política que se pueda querer, sino si desde la política se puede hacer algo más allá de paliar y de intentar que los ciudadanos de lo que yo he llamado la España vacía no se sientan descolgados del resto del país, ¿no? Eso yo creo que es el trabajo de argamasa que hay que hacer, ¿no? Porque luego se habla mucho de planes quizá de Antoñita la Fantástica, de repoblar, de grandes fondos de desarrollo rural, que sustituyendo a la agricultura, pues yo qué me sé, o sea, a eso estamos muy acostumbrados desde puntos locales a oír el cuento del maná. Estamos muy acostumbrados a oírlo en muchos sitios, ¿no? En el pueblo de mi mujer, que es Tarazona, que está en el Moncayo, es un pueblo precioso, que tiene una judería muy importante, y hace unos años la restauraron, la judería, y entonces mandaron a gente a Estados Unidos a promocionar la herencia judía, la herencia sefardí de Tarazona, con la idea de que en Estados Unidos hay muchos judíos millonarios que van a querer visitar las juderías de las cuales salieron sus antepasados, y entre tanto pues van a ir tirando dólares por la ventanilla, ¿no? Y realmente los planes se planteaban así. Yo creo que han venido 2 o 3 judíos que se perdieron buscando un desvío. Quiero decir, no ha venido mucha gente, ¿no? Pero al final es la película de Bienvenido Mr. Marshall. Estás esperando que vengan los americanos, os recibimos con alegría, y los americanos la mayoría de las veces pasan de largo camino de Torremolinos. Es decir, estamos muy acostumbrados a oír muchos proyectos que va a abrir el maná de alguna forma, y yo creo que ese tiempo ha pasado. Ahora hay que plantear las cosas de una forma mucho más realista y desde un punto de vista de calidad democrática y de planteamiento de derechos democráticos. Yo creo que hay una parte de la ciudadanía española que se siente que sus derechos y libertades están mermados. Están seriamente mermados. Y eso, como país democrático, no lo podemos consentir. Es decir, no podemos hacerlo. Entonces, hay que buscar las formas de cohesionar, de vertebrar, de integrar a todos esos millones de españoles dentro del país. Y ese es el reto enorme, que es mucho más difícil que construir escuelas, es mucho más difícil que construir autovías, es mucho más difícil que gestionar fondos de cohesión europeos. Es muchísimo más difícil que presentar un plan de desarrollo rural. Tiene mucho más que ver con algo muy nuclear, muy esencial, y es a muy largo plazo. Esto no lo hace un gobierno, ni 2. Esto es una tarea colectiva de toda la sociedad española. Y yo no sé hasta qué punto tenemos las fuerzas o la capacidad para hacer eso, ¿no? Pero el reto yo creo que está ahí, y el foco creo que habría que ponerlo en ese lado, y ojalá el discurso político se vaya hacia ese lado. Es lo que yo vengo planteando últimamente y lo que me gustaría ver. Hasta ahora veo muy poco. Estoy expectante a ver que se forme un gobierno y a ver qué se plantea, ¿no? Pero mucho me temo que no van a ir por ahí los tiros. Ojalá. Pero yo creo que la cuestión es una cuestión de salud democrática básica, elemental, y de que lo que no nos podemos permitir es de que haya una parte considerable de la población que se quede fuera. Y ese es el verdadero problema territorial que tenemos en España. El verdadero. Cuando se habla de problema territorial, el problema territorial no está ni en Cataluña ni en Euskadi. Ahí no hay problema territorial. Es decir,
zonas ricas, desarrolladas. Estamos hablando de dos de las zonas más ricas de Europa, por lo tanto, dos de las zonas más ricas del mundo. Es decir, los problemas ahí son de otro tipo. Estamos hablando de este problema. Este es el verdadero problema territorial y creo que ese es el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer, cambiar el foco y conseguir mirarlo por ahí. Y si conseguimos hacer eso, el cambio de sensibilidad será brutal. Es decir, empezaremos a convivir de otra forma y empezaremos a ver el país globalmente de otra forma. Ojalá. Esa es mi esperanza, desde mi modesto escepticismo, desde mi posición de paseante, desde mi posición de periodista ignorante, es lo que sueño y lo que deseo, y ojalá pues lo compartamos mucha gente. Muchas gracias, de verdad, por haberme escuchado. Gracias. Pues muchas gracias, Sergio, por esta conferencia y por esas reflexiones finales. Pedimos también a Raúl que nos acompañe, que se sienten, porque queremos abrir el habitual turno de preguntas con los dos ponentes que nos han acompañado en el día de hoy. Y mientras se preparan las preguntas, yo quisiera plantearles la primera, si me lo permiten. ¿Cabe la posibilidad que lo de Teruel existe, que ya ha conseguido representación parlamentaria, se extienda por otras provincias de la España vacía? Cualquiera de los dos. Sí. Y esperamos sus preguntas. A ver, Teruel existe yo vivo en Zaragoza, entonces Teruel existe. Conozco el fenómeno desde sus mismos orígenes y conozco su movimiento social. Y creo que como movimiento social tenían todo el sentido del mundo y tienen todo el sentido del mundo. Yo creo que han hecho grandes cosas, funcionan muy bien, pero yo no sé si el paso a la política es un paso acertado. Está por ver, no lo sé. Esto es opinar desde la ignorancia absoluta, porque todavía no ha pasado nada. Que habrá que ver que pase una legislatura y a ver cómo se comportan ese diputado, qué efectos tiene y qué efectos tiene por otro lado. Yo no lo sé. Pero si sucediese eso y hubiera un diputado por Cuenca y un diputado por Soria y demás, aun en el caso de que formasen luego un grupo y hablaran un grupo que se centrase sobre todo en estas cuestiones de la despoblación, yo creo que es un paso atrás. Creo que es un paso atrás porque vuelve a plantear el problema desde términos estrictamente locales, ¿no? Teruel existe, va al Congreso a hablar de Teruel, a ver de qué habla. Quiero decir, pero parece que en principio va a hablar de Teruel, va a llevar los problemas de Teruel porque ya están hartos y entonces dice, bueno, pues ahora lo llevamos nosotros porque los políticos no lo llevan. Yo creo que es volver otra vez a plantearlo en clave local y en clave de qué hay de lo mío, es ir a un punto del movimiento que ya estaba superado y que creo que en eso que he planteado en la conferencia de esa toma de conciencia, creo que sería una rémora, pero ahora mismo, es decir, lo veo ahora mismo después de la elección, a ver qué hacen. Es decir, igual luego es verdad que son la punta de lanza de otro cambio de sensibilidad y demás, pero ahora mismo me parece que en fin, que es una reedición de un cierto regionalismo que a mí me parece que ha hecho mucho daño a la democracia porque la ha fraccionado, mucho daño sobre todo al parlamentarismo español, ¿no? Raúl, lo de Ciudad Real existe, de momento no. No, hombre, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Sergio, ¿no? En principio se supone que cada representante en el Congreso de Diputados, que se eligen aquí 5 diputados, que van 3 de un partido, 2 de otro, etcétera, se supone que ya van a defender los intereses y también a defender la vertebración territorial de sus territorios, porque si no nos estamos convirtiendo en que esos representantes solamente estén, digamos, al dictado de lo que dice su líder para votar que sí a todo, ¿no? Pues se supone que si son representantes de mi territorio y lo ha elegido la provincia, tienen que defender los derechos de esa provincia. Y entonces comparto la opinión. Si Teruel existe, digamos, si es un mensaje para toda la España despoblada, bienvenido sea. Pero yo creo que es más que hay de lo mío, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos aquí pillar, que pase la carretera por el mayorazgo, por el maestrazgo, que venga por aquí por Teruel. Queremos una autovía, queremos no sé qué, pero la España vacía está ahí, o sea, la España despoblada. Supongo que cualquier diputado que está elegido por Soria o que está elegido por Teruel en este caso, o que está elegido por Valladolid, yo creo que dentro de su ética debe de ir la de defender a los habitantes que le han votado, ¿no? Entonces no entiendo muchas veces cómo
en los partidos políticos y con los que van de cabeza de lista viene gente que no es del territorio, ¿no? Entonces, el número uno, este señor que viene de Santander, o el número uno aquí que viene de no sé dónde, ¿no? Entonces se supone que los que van a defender nuestros derechos al Congreso de Diputados lo tienen que defender, no intereses de partido, intereses territoriales. Sus preguntas, por favor. No sé si con un micrófono ¿Le dais un micrófono, no? Le llevamos el micrófono. Está llegando el micrófono. Entre un silencio atroz. Hola, buenas noches. Hola. Recuerdo en los años 60, 70, aquí en Manzanares, unos carteles que había en la carretera de Alcázar que ponían polígono de descongestión de Madrid. ¿Cómo se come ahora eso comparándolo con el nuevo Madrid Norte? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Es algo de estupidez o no? ¿Qué es lo que puede haber cambiado? ¿Cómo se come ese cambio? Resulta que lo que iba a ser una descongestión de Madrid, con el paso de los años, se ha convertido en una nueva congestión. Y yo no me lo explico. Salvo los poderes económicos, claro. Bueno, yo no conozco exactamente. Yo sé que hay diferentes estudios que hablan sobre el fracaso de los polígonos industriales de descongestión, tanto de Manzanares como Alcázar de San Juan, también el polígono antes en su momento, y también el alcance limitado que pudo tener eso en cuanto al mantenimiento o no de la población, ¿no? Pero yo desconozco hasta qué punto Madrid Norte se puede parecer a algo a esto. Estaría hablando de algo que no conozco exactamente. No puedo responderte. Sí. Yo tampoco lo desconozco. No sé. Un tema muy concreto. Si es que es una Creo que antítesis. sabe usted más que nosotros. Es algo que es una antítesis, es decir, vamos a descongestionar Madrid con fábricas en La Mancha, con fábricas en Extremadura, tal. Y de repente ahora pasan los tiempos y resulta que lo que hay que hacer es hacer más cosas en Madrid y llenar más Madrid todavía, con la congestión, con la bohína, etcétera, etcétera. Es incomprensible. El proyecto creo que el proyecto de Madrid Norte no es un proyecto de polígono, es un proyecto residencial. Es urbanizar, es un proyecto urbanístico para... Sí, pero yo he leído que hay previstos, no sé, no me haga caso, pero varios cientos de miles de puestos de trabajo en Madrid. No lo sé. Pero yo sé que el proyecto es ambicioso. Es Eso no parece muy residencial. Sí. Gracias, Antonio. ¿Más preguntas? Aquí, por favor, Marta. A ver, sí, para Ángel. Se perfilan 3 zonas en la provincia de una gravedad extrema. De ellas, supongo que cada una podría tener un cierto diferencial tratamiento, hay aspectos comunes. En concreto, la zona de Montiel, que es la más próxima y quizá la más salvable, si acaso. Hay un término que parece problemático como Santa Cruz de los Cáñamos, si no me equivoco, por el perfil del término municipal. Obviamente se ha quedado sin conexión de autovía, sin ciertas dotaciones que se esperaban. Infantes, Valdepeñas, Manzanares pueden ejercer quizá alguna capacidad de liderazgo ahí para movilizar esa zona, y las otras, Alcudia, Cabañeros, ¿cómo lo es? Bien, yo creo que esto es muy interesante, esta pregunta, porque lo que se trata a la hora de abordar el problema del despoblamiento y de la despoblación, que todo el mundo tenga acceso a los servicios básicos. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de ordenación territorial para potenciar cabezas de comarca, núcleos, centros o subcentros que sirvan de abastecedores de servicios básicos. Entonces, si en el campo de Montiel, por ejemplo, Villanueva de los Infantes puede hacer ese papel, en el sentido de que, y no solamente en Infantes, sino también en el Valle de Alcudia o en Cabañeros, de que haya un centro, o mejor dicho, que cualquier municipio no se encuentre a más de 40 kilómetros de un centro que abastezca de servicios básicos. Si conseguimos hacer una propuesta de articulación territorial razonada, en la que en un desplazamiento
de no más de 40 minutos todo el mundo tenga garantizado unos servicios básicos, podremos avanzar bastante. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es identificar esos territorios que actúan como cabezas comarcales, como centros o subcentros abastecedores de servicios, para que puedan dotar de esas infraestructuras, esos servicios a los municipios que se encuentran a sus alrededores. Es decir, lo que es el área funcional, que desde la Unión Europea nos vienen diciendo de hace tiempo, ¿no? Articular áreas funcionales para que se consiga una cohesión y una vertebración territorial razonada y que nadie quede, en este caso, relegado o marginado de lo que es un centro de servicios, ¿no? Entonces, digamos que esa es la segunda parte. El problema de la despoblación y despoblamiento ya sabemos que no hay varitas mágicas, pero sí que podemos facilitar que la gente tenga unas condiciones de vida aceptables si somos capaces de potenciar centros de servicios que den servicios a un área funcional, compuesta por diferentes municipios de pequeño tamaño. No sé si te he respondido. ¿Más preguntas? Buenas noches. Ángel, en la primera parte decía que, lógicamente, para hacer por el plan social, político, es necesario el tener una base científica de datos objetivos, de datos estudiados y de datos estructurados, que valgan para que los otros hagan algo. Y esos datos muchas veces, esto que nos has puesto, todos estos cuadros, no mueven afectos. No mueven afectos. Quedan muy lejos. Sí mueven afectos, lo que decía Sergio, la literatura. Y la recreación de esos datos. La recreación de esos datos. Entonces, no sé si, por ejemplo, lo que tú has captado, Sergio, en la gente ahora que efectivamente, aunque no sea de pueblo, prácticamente ahora es que el que no es de pueblo no es nada. El que no tiene casa en el pueblo o tiene un abuelo en el pueblo es que casi no existe. No sé si vamos con eso más allá de una moda y del parque temático de la ciudad que descubrimos en el pueblo. Porque recreamos una matanza, recreamos un no sé qué. No sé si hay algo más. Tú que has recorrido mucho, no sé. Son varias cuestiones muy complejas. Efectivamente hay una parte que no he tratado en la charla, pero que es muy importante, que es la vida artificial de los pueblos, que tú muy bien has dicho. Cuando se convierten en segundas residencias y se convierten en prácticamente decorados. Y suerte los que solo se convierten en segundas residencias, ¿no? Otros son decorados donde la gente va de las ciudades, va al fin de semana a comerse el cochinillo y que se lo sirva una cantinera vestida como en el Quijote, ¿no? Que va disfrazado y tal, y con el mesón con letras góticas y demás. Eso es algo perverso, es un efecto perverso de una sublimación de lo rural que existe, ¿no? Y de una sublimación del campo que existe y que está muy ligada con el turismo y con los efectos que el turismo tiene, que son siempre, es verdad que generan dinero por un lado, pero por otro lado son devastadores y tienen un efecto muy corrosivo sobre las comunidades. Los pueblos que se convierten solo en segunda residencia y que solo viven de eso incluso pueden ser prósperos, incluso pueden tener una industria turística y vivir bien, pero desaparecen como comunidades. Es decir, en buena medida se convierten en lo que se llama aldeas Potemkin, que era os lo cuento muy, muy brevemente. Las aldeas Potemkin, que se usan a veces en simulaciones y en maniobras militares y cosas así, son modelos de escayola o de cartón que se utilizan, que jugando con la perspectiva parece que hay un pueblo, pero en realidad es una maqueta, ¿no? Puesta así que está hueca por dentro, ¿no? Y eso viene además de porque se lo inventó el príncipe Potemkin con la zarina Caterina la Grande, cuando Catalina quería conocer las extensiones de su imperio y entonces veía que era todo un erial. Entonces Potemkin, que estaba enamorado de la zarina y no quería que se llevase una desilusión de que la mayor parte de su imperio era un erial, mandó construir estas aldeas que eran típicas rusas y las iba colocando a los lados del camino y les decía: mirad, majestad, un pueblo estupendo ruso que está ahí aquí al lado. Y dice: ¡ay, qué bien! Y la zarina decía: pero sí, es igual, exactamente igual que el pueblo anterior que pasamos. No, es muy distinto, le decía, ¿no? Entonces, ese trampantojo, ese engaño,
se usa luego como metáfora en arquitectura, y lo usaba Alfred Bloch para hablar de Viena a principios de siglo, que decía que Viena era una aldea Potemkin, dice, porque es una ciudad que es decorado, pero no alberga vida. Y eso puede pasar, y está pasando, de hecho, en muchos pueblos muy turísticos, ¿no?, que son decorados, pero que luego no albergan vida. Y creo que eso es un efecto perverso que conduce a meditar, y que suele molestar mucho cuando se plantean esos sitios, porque dice, bueno, pero es que esto es nuestra fuente de vida, es que nosotros vivimos de esto, también nos vais a joder esto, ¿no? Es decir, ¿no? Pero yo creo que es una reflexión legítima, porque es un poco venderle tu alma al diablo. Sí, te vamos a dar una vida artificial, pero a cambio tu pueblo solo va a existir como ficción. Y creo que eso es también un motivo de reflexión para la comunidad, y es muy interesante lo que apunta, sí. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchísimas. ¿Sí? Por aquí a Román. Gracias. Yo tenía una pregunta para cada uno, para Ángel, para Raúl. Si tienes en la cabeza un poco la situación concreta de Manzanares. Yo creo que nos querríamos ir con alguna idea de si estamos en esa media, si ves que la progresión en los próximos años va a ser positiva, negativa, si tienes algún dato que hayas memorizado, que nos lo cuentes. Y a Sergio una pregunta que probablemente la habrán hecho 1000 veces. Hace un tiempo Alex Grigelmo, que lo ha citado antes Noemí, escribió un artículo sobre si era la España vacía o la España vaciada. Y entonces él terminaba diciendo que, ya que tú con tu libro habías puesto, digamos, este tema en la actualidad política y en la actualidad social, crear dos banderas entre si es vacía o es vaciada, pues sería malo. Es decir, empezar a dividir a la gente, ¿no? Si inclinarse por una u otra. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ese tema, cuál es la diferencia que ves entre las dos, si hay intereses políticos o de grupos. Yo no lo entiendo muy bien la diferencia que hay. Y Grigelmo terminaba diciendo que, bueno, que ya que el vacía parece que era la primera y la que había causado ese interés general por el asunto, pues que se eligiera esa. Me gustaría saber tu reflexión sobre el tema. ¿Me contesta? Muy bien, muchas gracias. Bien, la verdad es que no tengo la realidad de los 102 municipios, no la tengo en la cabeza, porque siempre que hemos presentado el estudio hemos tenido el Excel delante y ya nos han dicho, a ver, ¿cómo está el Código de Calatrava? Le hemos dado el filtro y salen todos los indicadores y tienes una visión real. Pero de Manzanares yo recuerdo que la situación demográfica de Manzanares no está mal. No está mal, digamos que reproducen los mismos patrones que tienen ciudades de pequeño tamaño, manchegas, como Daimiel, también Tomelloso, en menor medida Argamasilla, Campo de Cristana. Es decir, son municipios que no han perdido excesivamente población. Y si lo han tenido, ha sido un crecimiento demográfico muy moderado, muy lento, pero que sí ha demostrado que nacen muy pocos niños, cada vez menos, mueren cada vez más, y que sí que ha recibido un importante aporte de población de inmigrante desde el año 2002 hasta el año 2007. No tan importante como Herencia, por ejemplo, que es el municipio que nos salía con mayor llegada de población de inmigrante, pero es evidente que cuando tú tienes una agricultura o un sistema agroalimentario muy potente, tú recibes mucha población de inmigrante. La población de inmigrante, digamos que es un factor clave de cómo funciona la economía. Y entonces lo único que os puedo decir es que Manzanares no está mal. No está mal. Está dentro de una dinámica puramente urbana, donde hay mucha población formada, mucha población con estudios, pero nacen muy pocos niños. Nacen muy pocos niños, pues como en Madrid, como en los demás. Pero yo no lo recuerdo porque puede meter la pata. A todos os digo que este informe está publicado en la página web de la Diputación Provincial y que se puede bajar, y tenemos un anexo estadístico donde aparece la situación de cada municipio. Y también tenemos otro anexo digital donde aparecen todas las matrices de datos. Entonces uno lo coge, aparece su pueblo y en qué situación se encuentra. Y es de acceso público. Y además, nosotros la semana pasada hemos enviado una corrección de errores
al primer informe, porque hubo un municipio que con 3 decimales salía en un indicador o en otro. De pasar de 3 decimales, si un municipio tiene menos 1,003 o tener menos 1,00, eso significaba miles de euros. Lo hemos tenido que rehacer. Hemos tenido que rehacer todos los gráficos, todos los mapas, todo lo hemos tenido que volver a hacer. Y ahora tienen ustedes la versión 1.1 publicada, que es la definitiva, en el portal de la Diputación. Y yo les animo a todos ustedes que lo puedan consultar, porque es gratuito y podemos encontrar la situación de Manzanares. Entonces, yo creo que Manzanares estaba dentro de los municipios que crecían de forma moderada. Es decir, no está para tirar los cohetes, como puede estar, por ejemplo, Poblete, o puede estar Miguel Turra, incluso la capital, pero no está como otros municipios, digamos, de menor tamaño demográfico, que sí que tienen síntomas de leve decrecimiento. Pero me podía pillar los dedos porque no sé realmente los indicadores adecuados. Sergio. Pues, Román, es que no te has enterado de que el presidente de Castilla y León hace poco ha dicho que ni vacía ni vaciada, que ahora hay que decir la España de las oportunidades, que es el nuevo lema que hay que plantear, que es un lema que para titular y para poner en botellas viene muy bien. A ver, este tema. Alex Grigelmo ahí habla, primero como estilista del lenguaje, como alguien muy sensible al lenguaje, que como ha demostrado toda su trayectoria, pero también como alguien muy militante de la causa, ¿vale? Muy militante desde hace muchos años y que la lleva por bandera, ¿no? Como sabe mucha gente. Yo no hablo como militante, yo lo he dejado bien claro, hablo como escritor, como militante, hablo desde el punto de vista del lenguaje. Para mí la España, o sea, hay críticas o gente que considera que la España vacía es un producto de marketing o que es una forma de... Esto es una forma de llamar, una operación de marketing. Digo, no es una operación de marketing, es algo que me hice yo en mi casa con mi hijo pequeño trepando encima de mí y sin que nadie me hiciera ni caso. Quiero decir, es una cosa que surgió de una forma muy espontánea en el último rincón olvidado del planeta. Quiero decir, ¿no? que era mi habitación llena de juguetes de críos. Entonces surge de una forma espontánea y toca una fibra, no sé qué fibra toca, pero la toca, evidentemente, es evidente y desde una fase muy temprana del libro, cuando me empieza a pasar la editorial dosieres de prensa, las menciones a la España vacía sin estar vinculadas conmigo y sin hacer referencia al libro eran numerosísimas desde el principio, ¿no? Se convierte en una expresión de uso común enseguida. Y en un momento dado, no sé muy bien por qué ni cómo, no sé cómo ocurre, pero sí sé que ocurre con una agresividad que no termino de entender, me empiezan a espetar o a corregir porque se dirigen a mí, diciéndomelo, que dicen, no, que vacía, no, vaciada, y entonces empiezan a no sé de dónde surge, de qué momento surge, pero hay varias organizaciones o varios movimientos y luego varios partidos políticos que asumen esa corrección o esa vaciada, ese matiz, de una forma yo creo que también muy agresiva, y mucha gente que me lo dice, gente que no ha leído el libro. Es decir, porque hay un libro maravilloso que dice cómo hablar de libros que no has leído. Tú puedes engañar y hacer creer que has leído libros que no has leído, pero no al autor. Es decir, el autor sabe muy bien enseguida cuando alguien le está hablando, sabe si ha leído el libro o no. Entonces, mucha gente que no ha leído el libro, que no se ha acercado, era la que más me venía y me decía, sobre todo desde movimientos sociales, me venía con mucha agresividad y además como se consideraban como afectados o como ofendidos por el término vacía porque no está vacía, es que aquí hay gente. Y digo, bueno, sí, vale, en fin, no tomes la literalidad porque la literatura no es literal. Entonces, a mí el artículo de Grigelmo me gustó porque planteaba algo desde el punto de vista militante muy inteligente, y creo que quienes han planteado lo de vaciada, que no sé muy bien de dónde viene la hostilidad ni de dónde viene la corrección, no lo han tenido en cuenta. Y es efectivamente que tienen para sí un concepto que les abre las puertas de la opinión pública y les abre las puertas de algo que yo no reclamo, que siempre reclamo como derecho de autor. Si alguien escribe, está registrado, si alguien hace una serie de televisión, una película, se llama La España vacía, me tiene que pagar royalties. Eso sí, porque está registrado. O lo tiene que pagar la editorial, que lo tiene registrado ella. Pero, o si hace tazas o hace cosas así, ¿no? Pero para uso comercial, quiero decir, no es un concepto que es de uso libre. Quiero decir, que tú puedes
hacer, si lo quieres convertir en una bandera, lo puedes convertir en una bandera, sin ningún problema, lo puedes identificar, puedes hacer lo que quieras. Y ha demostrado que, efectivamente, como decía Alex, ha demostrado de una forma totalmente espontánea e involuntaria por mi parte que funciona y que cuaja. Coño, pues, es decir, la estrategia de un activista lo que dice es que tienes que aprovecharte de eso, porque son muy poquitas las oportunidades que tienes de captar la opinión pública. Y en el momento en el que tú tienes esa oportunidad, no la desaproveches. Es decir, si fraccionas y empiezas a poner matices y empiezas a corregir y empiezas a ponerte quisquilloso, estás perdiendo. Estás metiendo unos debates que la gente de fuera no entiende, no comprende a qué vienen y demás, y eso, efectivamente, como decía Grigelmo, debilita y fragmenta, con lo cual me parece una estrategia poco inteligente. Al margen, desde un punto de vista personal, hombre, pues que me pongan Vaciada, que encima es mucho más feo, que Vacía tiene una eufonía, que tiene una cosa, y cuando me vienen a decir, a veces cuando me dicen, no, es que no está vacía, digo, ya, claro, es que es una expresión literaria, es una expresión que se remite fundamentalmente a lo poético, que es a mí, a lo que me preocupaba y a lo que yo me dedico, ¿no? Y precisamente porque remite a lo poético, precisamente por eso es potente. Yo no sé explicar muy bien por qué ha calado la frase, pero sí que sé que la explicación yace en lo poético y no en correcciones políticas o en matices o en intentos de que sea rigurosa. No, evidentemente no es rigurosa. Porque si fuera rigurosa no tendría capacidad evocadora, ¿no? Y tiene capacidad evocadora porque es vaga, porque habla de muchas cosas con las que la gente se puede identificar o puede agarrar o puede hacer suya. Con lo cual, bueno, allá cada cual. Yo no milito en esas organizaciones, ni soy militante, soy solo un escritor, pero bueno, y no puedo controlar lo que la gente hace o dice, eso evidentemente, pero me da un poco de pena, me entristece, la verdad, que cale tanto. Me pasó una vez, hace poco, que estaba viendo televisión española 24 horas y estaban hablando de una pieza de despoblación, y entonces en el rótulo ponía la España vaciada, pero en la I habían puesto una tilde, vaciada, ¿no? O sea, había una falta de ortografía, evidentemente, y digo, esto ya sé por qué ha sido. Digo, os lo digo, mira, el redactor había puesto en el rótulo la España vacía, y entonces llegó el redactor jefe y dijo, no, posición editorial, aquí ponemos vaciada. Entonces lo cambió rápido, pero se olvidó de quitar la tilde. Entonces salió vaciada, así como una cosa muy rara. Entonces yo creo que eso es una histeria, es decir, y en el fondo una idiotez, porque la gente le da un poco igual. Y yo me estoy dando cuenta que la mayoría de la gente ni siquiera nota la diferencia entre España vacía y vaciada. Hay mucha gente que el otro día en Sigüenza, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, se creía que mi libro se llamaba La España vaciada. Y me lo echó en cara, me dijo, ¿cómo que vaciada? ¿Tú vaciada? Digo, no, yo vaciada no, a mí no me mire, a mí déjeme tranquilo. Dije. Pues muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más, por favor, Antonio. La última pregunta de la noche. Buenas noches. Gracias por la disertación, ha sido muy interesante. Esta pregunta es para Sergio. Tú, como periodista y escritor, nos has narrado hechos apoyados en la realidad. O sea, la narrativa es perfecta. Pero yo te pregunto si habría posibilidad de que, como escritor, te pudieras meter en la ficción, porque a medida que has ido viendo cosas, has ido analizando el porqué y cómo se podrían solucionar. Eso es inevitable a la hora de narrar hechos que estás contemplando. Entonces, ¿habría posibilidad de hacer una novela ficción que nos diera ideas y poder llevar una economía más sostenible de la que hoy está en esa España vacía? Pregunto. Es que creo que esa no es la función de la ficción, o al menos yo como escritor considero que no es esa la función de la ficción. Creo que la ficción sirve para contar otras cosas muy parecidas a las que sirven para contar las cosas que no son de ficción, pero no sirve para crear modelos ni para ayudarnos a imaginar el futuro de las sociedades. Creo que la acción política y la acción literaria son cosas muy distintas y muy separadas. Y cuando un escritor intenta hacer política desde la literatura, le suele salir mal la literatura y políticamente suele ser pésimo porque no llega a nadie, es estéril. Entonces yo creo que si un escritor quiere hacer política, que haga política, evidentemente. O sea, y yo si quisiera hacer política la haría. Pero creo que las ficciones
no sirven para imaginar eso ni sirven para transformar. Creo que funcionan desde un punto de vista mucho más sutil, creo que intervienen en la conciencia de una forma mucho más individual y apelan a lo íntimo, apelan a cuestiones que están en la esfera privada y no en la esfera pública. Yo creo que es mucho más complicado que todo eso, ¿no? Y ojalá escribiendo una novela ya dijéramos, mira qué bien, hemos imaginado esto y ya lo tenemos todo solucionado. Ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? Yo creo que las novelas tienen otro papel y otra función, ¿no? Ni mejor ni peor, pero creo que operan en una esfera distinta a la de la política, creo. Muchas gracias. Gracias, Sergio, Ángel, Raúl, por aclararnos todos estos conceptos, por las reflexiones tan interesantes que nos habéis dejado, vacía, vaciada, despoblación, despoblamiento, en fin, tenemos muchas cosas que apuntar y que nos habéis aclarado y habéis puesto luz. Por cierto, del libro de La España vacía tenemos ejemplares a la entrada y el autor los firmará a quien esté interesado en ellos ahora al finalizar. Les agradecemos su fidelidad, muchos repiten, y agradecemos también y les damos la bienvenida a quienes por primera vez nos acompañan. Ojalá y repitan más veces. Solo nos queda agradecerles su presencia, agradecer también a los profesores que escriben su nombre en el plantel de profesores de la Escuela de Ciudadanía que nos hayan acompañado hoy, y a ustedes invitarles ya a la siguiente cita, que será con la escritora Marta Sanz y con la periodista y escritora Berna González Harbor, que dialogarán sobre la presencia cada vez mayor de libros escritos por mujeres. Será ya el 28 de febrero, en vísperas de un nuevo 8 de marzo, que a pesar del clamor de los últimos años parece más necesario que nunca. Muchísimas gracias y buenas noches.